Ahora sí, hermanos, buenas tardes para todos. Dios los bendiga. Somos la Iglesia Comunidad Cristiana Lugar de Gracia. Les recordamos que estamos situados en el barrio San Mateo, en Soacha, Cundinamarca. Muy bien, vamos a ir, hermanos, entonces a Tito, capítulo número 1, versículo número 8. Hoy será nuestra penúltima parte. Si Dios nos lo permite, estaremos ya terminando estas características. Yo espero, hermanos, que haya sido productiva esta enseñanza. Muy bien, la palabra de Dios dice así. Leemos y después oramos. Sino, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Y mire la frase que hoy nos corresponde. Dueño de sí mismo. Muy bien, por favor incline su rostro y oremos. Señor, una vez más nos presentamos delante de ti. Como siempre lo decimos, agradecidos profundamente por todo lo que tú nos has dado. Agradecidos, Señor, porque hemos visto tu bendita palabra. Agradecidos, Señor, porque hasta el día de hoy tu mano, Señor, ha estado sobre nosotros. Danos hoy la sabiduría, danos hoy el entendimiento, danos la gracia y permítenos seguir avanzando en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy, domingo 1 de marzo, ¿no? Inicio de mes, estaremos hablando de la penúltima característica de aquel hombre que anhela el ministerio pastoral, ya sea porque en la actualidad está sirviendo en una iglesia local o porque a futuro el Señor le va a llamar desde la eternidad a que le sirva, a que le ame, a que predique su palabra, a que viva para Él, a que traiga a otros para Cristo. Y quiero entonces recordar con ustedes las 14 características que ya hemos visto anteriormente. Primero, que sea irreprensible, y aquí por supuesto se habla en términos generales. Segundo, marido de una sola mujer. Tercero, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, mucho menos de rebeldía. Cuarto, irreprensible, pero mire esta parte, como administrador de Dios. Quinto o cinco, el ministro de Dios, estos son los negativos, no debe ser soberbio, no debe ser iracundo, no debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, debe ser hospedador, debe ser amante de lo bueno, debe ser sobrio, debe ser justo. ¿Y cuál es la última que vimos hace 15 días? Debe ser santo. Hoy, hermanos, miraremos, como ya les dije, la característica 15ª, y es esta: el ministro de Dios, de acuerdo al texto, debe ser dueño de sí mismo. Y esto, pues, tiene que ver con muchas cosas. Pero iniciemos nuestra enseñanza. Esta palabra, o esta frase, dueño de sí mismo, es una frase que aplica en una palabra griega llamada encrates, con K. Encrates. No lleva tilde, pero sí acento, encrates. Y esta palabra, amados hermanos y amados consiervos, esta palabra, ¿sabe qué denota? Denota la ejercitación de algo que a veces perdemos: dominio propio. Dominio propio. En palabras claras, encrates significa alguien que es dueño de sí mismo. Por eso, los que son llamados por el Señor a servir, ellos deben tener dominio propio, deben tomar decisiones claras,
Por supuesto, estas decisiones deben estar en línea o deben ir en línea con la Escritura. Entonces, es alguien que es dueño de sí mismo. Propiamente, para que usted pueda anotarlo allí de una mejor forma, es alguien que tiene autocontrol. Pero recuerde, querida iglesia, que ese autocontrol lo da Cristo. ¿Listo? Lo da Cristo a través del Espíritu. Alguien que no tenga dominio propio y está en el ministerio es un peligro. Literalmente, la palabra encrates significa dominado desde adentro. Anótelo allí grande, dominado desde adentro. Esto es, entonces, a grandes rasgos, lo que significa esta palabra encrates. Ahora bien, hermanos, a través de los siguientes enunciados, permítame mostrarle cuál debe ser el comportamiento del ministro. Es decir, cómo el ministro de Dios debe comportarse. Primero, el ministro de Dios debe ser dueño de sí mismo. Debe tener una autorregulación de sí mismo. Como le decía anteriormente, este hombre que es ministro debe tener algo que hoy en día algunos no tienen: dominio propio. Y cuando alguien tiene dominio propio, ¿sabe qué significa? Que es alguien disciplinado. Alguien que se está dejando disciplinar, no solamente por la Escritura, sino que está llevando un orden. Por eso es dueño de sí mismo. Entonces, el que es dueño de sí mismo hace las cosas de una forma ordenada, de una forma clara, de una forma disciplinada. Y, por ejemplo, en una iglesia local, la persona que es disciplinada tiene, como él mismo es dueño de sí mismo, comienza a la hora que indica y termina a la hora que indica. Segundo, cuando se habla de encrates, está hablando de alguien que es moderado. Alguien que es equilibrado en todo aquello, pero ojo con esto, que sea lícito en su vida. Que sea lícito en su vida. Entonces mire que aquí es importante detenernos y hablar del hombre moderado. El hombre moderado, ¿cómo es? Prudente. El hombre moderado, ¿cómo es? Tranquilo. El hombre moderado no le da golpes al viento. El hombre moderado aprende a esperar. El hombre moderado no se deja llevar ni por sus sentimientos ni por las emociones. El hombre moderado es equilibrado en todo. Puede pecar, puede fallar, puede cometer errores, puede cometer pecados, pero esta palabra moderado y la segunda, equilibrado, estas palabras representan su todo. ¿Dónde? Pues ya vimos la definición, pero ahora vamos a mirar en dónde las palabras moderado y equilibrado, en dónde deben estar. Entonces, primero, según el orden de Dios, en su devoción a Cristo o en su comunión con Cristo, que es lo mismo, devoción o comunión. Entonces, desde allí es disciplinado, porque tiene un orden en lo que hace con el Señor. Segundo, y de acuerdo al orden de Cristo en su hogar. Mire que es moderado y es equilibrado en su hogar. Es decir, organiza de tal forma que su esposa, sus hijos, sus hijas y todos aquellos a los cuales él da una orden, pues le caminan, si me permite la expresión. Pero no solamente en su hogar, sino también en su trabajo. Entonces mire que impacta su hogar, pero también que impacta su trabajo.
llega a su trabajo y como él es moderado y equilibrado, ¿cierto? Hablando obviamente en términos generales de la iglesia. Estoy hablando en dos partes, como pastores y también general, que es para toda la iglesia. En su trabajo, la gente dice de él o de ella, mire, me gusta su orden, ¿cierto? Me gusta que es moderado en lo que dice, me gusta que es equilibrado, o sea, ni habla más ni habla menos, sino que lo que dice está bien. En su hogar afecta positivamente a su esposa o a su cónyuge y a sus hijos. Positivamente, negativamente no. Pero en su iglesia local, de la misma manera, deja algo positivo. Las personas confían en él. Y si es una hermana o hermano de la iglesia, confían en ella o en él. Entonces, mire, hermanos, que no solamente el ministro debe ser dueño de sí mismo, sino también todos. Todos. Y obviamente eso habla de tener dominio propio. Anote ahí la palabra dominio propio. No podemos dejarnos manipular por nadie, sino que si yo sé que este pensamiento va en línea con la escritura, después de haberlo estudiado, pues decimos no o decimos sí. Pregunto, ¿es importante ser moderados y equilibrados? Sí, muy importante. Mire lo tercero en este orden. El ministro de Dios o el siervo del Señor, que es pastor o que un día va a ser pastor, pero que sobre todo, mis amados hermanos, es dueño de sí mismo, debe entender que al ser llamado por el Señor debe mantener una vida ordenada y equilibrada. Debe tener o mantener una vida ordenada y equilibrada. Ese hombre en su casa debe ser el primero en levantarse, el último en acostarse, debe ser ordenado, debe ser equilibrado. Y para esto voy a usar unos sinónimos. Por ejemplo, cuando decimos ordenado y equilibrado, estamos diciendo que debe ser ecuánime, ecuánime, ecuánime con tilde en A. Debe ser sensato y debe ser prudente. Entonces, por ejemplo, el pastor no va a llamar a la iglesia, digamos, si no está dentro de el cronograma de la iglesia, no va a llamar desordenadamente a la iglesia a decirle, iglesia, nos reunimos a la 1 de la mañana, ¿y a qué, pastor? No, no sé, pero reunamos. Porque ahí está siendo desequilibrado. ¿Sí o no? O sea, aparte de que me despierta, me dice que no sabe qué quiere hacer. El ministro debe tener un orden en todo el sentido de la palabra. Y mire aquí lo importante. Desde su levantar hasta su dormir. Pensemos en cosas muy básicas. Entonces, están las chanclas, se coloca las chanclas, va al baño, obviamente se ducha, termina, y las chanclas las deja en el mismo lugar. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. O la ropa la deja en el lugar donde tiene que dejarla, su colonia en el lugar, porque mantiene una vida ordenada. ¿Sí? Si tiene muchos libros, debe tener todo ordenado. Y así, hermanos, pues podríamos dar muchos ejemplos. Pero no es que tenga un libro debajo de la cama, otro en el baño, otro por ahí en la cocina, ya lleno de comida, de papas, de salchicha, eso. No, debe ser ordenado. Lo que quiero decir es que cada cosa tiene que ir en su lugar. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Se levanta temprano, organiza, bueno. Desde su levantar, ¿hasta qué? Hasta su dormir.
Ahora, pregunto a las mujeres, a las hermanas, ¿tener un hombre así sería maravilloso? ¿Es que piensan? ¿Cierto? Un hombre ordenado, un hombre que le diga a usted, mi amor, y no hagas nada, yo todo te lo dejo full. Es más, descansa todo el año. No, tampoco. Tampoco se emocionen. Sigamos, hermanos. Número 4. Alguien que es dueño de sí mismo, ¿sabe qué hace? Camina con Dios íntegramente en su corazón. Camina con Dios íntegramente en su corazón. Es decir, él no tiene temor porque él sirve al Señor. Él no tiene problema con su familia. Y el ministro de Dios debe vivir, y no solamente el ministro de Dios, sino la iglesia debe vivir y debe pensar como íntegramente. Esta palabra integridad, de una palabra llamada integritas, la palabra en latín, integritas, que por supuesto es vivir con integridad. Ahora, alguien que camina con integridad en su corazón, si es casado y si no está con su esposa o no está con su esposa, con su esposo, perdón, pues mire que esa persona vive íntegramente, ¿sí? No necesita ocultar nada, sino que es serio. Ahora mire esto, usted puede reírse con alguien, usted puede compartir con alguien, pero siempre dejando claro lo que usted es. ¿Sí me explico? Siempre dejando claro. El ministro y la iglesia debe vivir y pensar íntegramente. Número 5, somete su vida bajo estricta vigilancia de parte del Señor. Y aquí muchos quizás erran o erramos, porque se nos olvida que el primero que nos está vigilando es el Señor, ¿sí o no? Entonces estamos en algún lugar y decimos, a mí el hermano no me está viendo, el pastor no me está viendo, no, y yo no lo voy a ver jamás. El problema no es que yo lo vea, o un hermano lo vea, o que nos vea. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos vea Cristo. ¿O no, hermanos? Por eso alguien que es dueño de sí mismo somete su vida bajo estricta vigilancia de parte del Señor, de parte de la palabra. Su núcleo familiar está estrictamente vigilado por parte del Señor. Y por supuesto la congregación. Es que mire, hermanos, no podemos olvidarnos que al final de nuestros días, ¿sabe usted a quién le va a rendir cuentas? A Dios. A Dios. Al pastor no, a Dios. Pero aquí en la tierra tenemos que rendirnos cuentas unos a otros. Pero en la eternidad al Señor. ¿Sabe cuál es la meta final y la meta diaria de alguien que se somete a Cristo? Agradarlo a Él. ¿Cierto? Esa es la meta final. Número 6, hermanos. Alguien que es dueño de sí mismo pone su confianza en el Señor Jesucristo. En Él pone su confianza. Es decir, esa persona no mira aquello que pueda desviarlo de su meta diaria. Ahora, ¿cuál es la meta diaria nuestra? No ir a la eternidad porque sabemos que vamos a estar, ¿cierto? Porque así fue prometido. Nuestra meta diaria es agradar a Cristo. Esa es la meta diaria. Su meta diaria no es la meta que le da la empresa, aunque tiene que cumplirla, o tenemos que cumplirla. Nuestra meta diaria, ¿cuál es? Agradar al Señor. Agradar al Señor. Si usted respeta a su cónyuge, ¿agrada al Señor? Sí. Si usted instruye a sus hijos, ¿agrada al Señor? Sí. Número 7, hermanos. Son varias. Número 7. Y esta es muy importante. Presenta todos los días sus pecados.
sus pecados, sus errores. ¿Y sabe a dónde los traslada? Al trono de la gracia. Le repito, presenta todos los días sus pecados, sus errores y los traslada al trono de la gracia. ¿Sabe para qué? Para que allí su Señor lo limpie. Por eso está llevando sus pecados, aunque el Señor ya lo limpió, obviamente. Pero el lugar que el Señor nos permite es, de acuerdo a Hebreos 4:16, el trono de la gracia. Y además de eso, no solamente el Señor nos limpie, sino que nos provea la ayuda y la asistencia a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos tiene que ayudar, guiar, levantar. El Espíritu Santo es quien nos dice lo malo que estamos haciendo. Y quiero preguntarle a usted en esta tarde, nuestras familias, es decir, su familia, puede ser su núcleo familiar o puede ser toda su familia. Nuestras familias pueden dar fe que en nosotros se cumple la mayoría de estos requisitos. ¿Qué piensa usted? ¿Se somete usted a una revisión especial a través de la lupa de la Biblia? Y le voy a recordar así rápidamente. ¿Usted es dueño de sí mismo? ¿Usted es alguien que realmente es disciplinado? ¿Usted es moderado y equilibrado en todo lo que hace? Bueno, ¿somos? ¿Qué dice su hogar de usted? Porque es que, miren, hermanos, el cristianismo no puede ser solamente saber doctrina, ¿cierto? Y dejar por allá otras cosas. El pastor debe ser moderado, pero también la iglesia. ¿Qué dice su familia de usted? En su trabajo, ¿qué dicen de usted? La iglesia local, ¿qué piensa de usted? Ahora bien, ¿usted mantiene una vida ordenada? ¿Mantiene una vida equilibrada? Es decir, ¿usted es ecuánime? Pues usted, amada hermana, ecuánime, sensato, prudente. Cuando usted se levanta, deja su cama tendida, comenzando por ahí, por ejemplo. O eso parece más bien a otra cosa. Cuando usted llega a su casa, todavía el orden se mantiene. ¿Camina usted íntegramente con el Señor? ¿Piensa íntegramente? ¿Vive íntegramente? ¿Somete su vida bajo una estricta vigilancia de parte del Señor? ¿Ustedes qué responderían, hermanos? Cuando usted lee la palabra de Dios, si la lee, obviamente, el Señor le habla a usted, a su vida. ¿Está colocando su confianza en quién? ¿En el día, porque hace sol? ¿En el dinero, cuando nos pagan? ¿O en el Señor Jesucristo? Y lo último, presenta todos los días sus pecados, sus errores, y los lleva al trono de la gracia, o los llevamos. Y si no es así, ¿por qué no lo hace? Ahora, ¿estaría usted de acuerdo que el Señor le pueda a usted someter a una revisión espiritual? ¿Qué tienes en tu celular? ¿Por qué le pones clave a tu celular? ¿Para qué? ¿Qué escondes? Bueno, si escondes algo, ¿no? ¿Cierto, Sara? Hermanos, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos guíe,
Que su bendita palabra esté en nosotros. Que su gracia eterna nos guíe siempre a tomar las mejores decisiones. Pero hermanos, preguntémonos lo último. ¿Somos o tenemos o somos dueños de sí mismos? ¿O son otros los que deben guiarnos en todo? Es decir, si no tienes tus propias decisiones. Muy bien, vamos a dar algunas finalizaciones o aplicaciones. Mire la primera, hermanos. Un hombre o una mujer que vive desordenadamente en su relación con Dios, en su vida económica, en su vida familiar, en su vida laboral y en su vida social, debe revisar con urgencia su vida. Y es en serio. Si usted es desordenada o desordenado con su relación con Dios, con su economía, con su familia, en lo laboral, es decir, usted llega tarde, lo regañan a cada momento, usted es asocial, con nadie puede hablar, porque con todo el mundo se choca, no ahorra, pelea todo el tiempo con la familia, no tiene una relación con Dios, debe realmente decirle al Señor que le ayude. Lo segundo, nuestras familias deben dar fe que en nosotros se cumple la mayoría de lo que hoy vimos, nuestra familia. Claro, no a la perfección, porque pues, si diga preguntáramos, pues, ¿qué diríamos? Pues no, o pronto sí. Y lo último, hermanos, sométase o sometámonos diariamente bajo la estricta lupa y vigilancia del Señor. Amén. Y va a ver, hermanos, cómo nuestra vida va a ser diferente. Muy bien. Voy a invitarle a usted para que estén sobre sus pies y oremos. Todos de pie, hermanos, para que oremos y demos gracias a Dios. Señor amado, estamos aquí delante de ti agradecidos, siempre, Señor, pensando en todo lo bueno que tú nos das. Señor amado, gracias. Gracias por ayudarnos. Gracias por guardarnos y gracias por guiarnos. Pedimos a ti, Señor, que nos sigas ayudando y que hoy, Señor, podamos terminar esta reunión en paz. Gracias, porque hoy es un buen día, que nos cuidaste y nos guardaste, y porque ahora, Señor, nos dedicaremos, amado Padre, a reflexionar, y en la tarde oraremos con los hermanos a través de nuestro Google Meet, y así descansaremos para que esta semana, que comienza hoy, podamos seguir ejerciendo tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu. Muy bien, pues agradecemos a los hermanos que se conectaron. Dios les bendiga. Hermanos,